el novato, el diamante negro. Hola, quien les habla, Oliver Jonathan Laboriel Montero, conocido en el mundo artístico como el novato, el diamante negro. Agradecido con Canal 30 Zoom, programa espectacular por la invitación. ¿Quién es Oliver Laboriel? Es un muchacho, yo me considero amigable, amo a Dios sobre todas las cosas y me amo a mí mismo y amo a las personas que me rodean. Nací en un hogar disfuncional donde mamá la asesinaron cuando yo tenía 4 años de edad. Papá aún no lo conozco, me di cuenta de el nombre de papá en la cárcel visitando a un hermano. El parecido y el de mi papá somos como una gota de agua. Y alguien me dijo, tu papá se llama Luis y está preso en Boston. En ese tiempo yo recuerdo que tenía 15 años, me fui de mi casa, de la casa de donde vivía, a la edad de 14 a vivir a la calle. Quedamos 5 hermanos huérfanos, cada uno cogió su camino, cada quien por su lado, y me tocó a mí vivir mi propia historia. Y recuerdo tantas cosas y entre las que recuerdo está mi vida en la calle cuando conocí las pandillas, conocí el mundo de las drogas, conocí el mundo del ocultismo. Fueron días bastante duros, bastante fuertes, pero yo creo que Dios para cada persona tiene un propósito. Mi propósito era conocer todo ese mundo para poder ir a otras personas y decirles qué es lo que se debe vivir y qué es lo que no se debe vivir. Y dentro de esas experiencias vividas recuerdo los maltratos psicológicos, maltratos físicos. Recuerdo una vez que un tío, precisamente quien me adoptó, vino de Estados Unidos y mi hermano tomó algo de la maleta de mi tío y alguien estaba buscando ese algo. Era algo insignificante. Y yo recuerdo que empezaron a preguntar acerca de X cosas y nadie decía nada. Y se levantó alguien de la familia y dijo, estos bastardos deberían de estar viviendo en el cementerio con su mamá. Yo creo que fue una de las muchas veces que mi corazón se llenó de rencor, se llenó de odio. Llegar hasta tomar el paso hasta jurar y decir, esta persona me la va a pagar. Me convertí en alguien que no tenía amor, en alguien que no le importaba la vida, simplemente me importaba yo y los demás que hicieran lo que quisieran, pero yo iba como joven, tenía también sueños, tenía anhelos, tenía metas. Y una de mis metas es que algún día se me reconociera como alguien importante. Y metido en las pandillas y metido en un sinfín de cosas. Yo recuerdo una vez cuando esas largas noches cuando tal vez salía a la calle y hacía X o Y cosas que no tenía que hacer, donde luego que vienes no puedes dormir porque estás pensando en las cosas malas que hiciste. Cualquiera puede decir, la vida de la calle es bonita, pero yo que he estado en la calle no se lo recomiendo a nadie, absolutamente a nadie. Pero en tantas cosas vividas, Dios puso su mirada en mí, y un día de esos donde, no sé, él estaba sentado tal vez en su trono, y de repente me vio y sabía que yo necesitaba de algo, porque había probado de todo y nada, absolutamente nada había llenado mi vida. Y encontré a 2 compañeras en el colegio, porque era un estudiante también. Yo digo que era un delincuente disfrazado de estudiante, porque dentro del colegio estaba vendiendo drogas y estaba incitando a jóvenes reclutando jóvenes a que vinieran a pandillas. Y recuerdo que un día de esos, cuando te faltan
30 puntos en X clase. A mí me faltaban 30 puntos en contabilidad para pasar. Y encontré a dos compañeras, a Karen y a Nelly, de Puerto Cortés. Y les hablé. De hecho, esas muchachas me caían mal, porque yo decía, estas hipotas piensan que son las más guapas y que no sé qué. De hecho, un día hicieron una encuesta que quién era la más guapa. Yo no quise ni votar porque las dos me caían mal. Pero siempre sale la hipocresía. Y me faltaban 30 puntos y lo que me interesaba eran los 30 puntos. Llegué y les pregunté, ¿y cómo está, muchacha, y la tarea? No, toma Oliver, que aquí está, y que sin pensar que eso simplemente iba a ser un puente para presentarme a Jesucristo. Y ellas comenzaron a hablarme de Jesucristo y me dijeron, Oliver, hoy hay un culto espectacular, hay una reunión de jóvenes y nos gustaría que fueras parte de ello. Y yo les contesté, el día que yo vaya a la iglesia de ustedes, va a ser el día en que su iglesia se va a partir en dos, porque yo pensaba que yo era tan malo que si Jesús existía no podía querer a alguien como yo. Y ellas continuaron insistiendo y me enojé tanto, pero tanto que les dejé la tarea, no terminé de hacerla. Cruzando la puerta de biblioteca, recuerdo que ellas continuaron insistiendo y me dijeron, Oliver, y una voz por dentro me decía que no volteara a ver, pero había una voz que yo recuerdo bastante dulce que me decía, ellas tienen algo para ti. Y ganó esa voz y volteé a ver y ellas me dijeron, Oliver, Jesucristo te ama y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Yo no sabía si Jesús era real. Yo pensaba que era un cuento de hadas o un cuento inventado por los hombres. Yo era el mejor basquetbolista de mi institución, de mi colegio. Después de las 4 primeras horas de clase, yo siempre salía a recreo a buscar el balón de basquetbol y jugar. Ese día era distinto. Ese día quería que terminaran las primeras 4 horas de clase para ir y preguntarle a Karen y a Nelly por qué Dios me amaba, porque yo sabía en la condición en la que yo me encontraba. Ellos me dijeron palabras que aún recuerdo y resuenan aquí en mi mente y en mi corazón. Y una de ellas es, Oliver, Jesús no vino a la tierra, solamente no vino a la tierra por sanos, sino vino por enfermos. Y la mayor enfermedad no es el SIDA ni el cáncer, sino el pecado que lleva tu alma al infierno. Entonces yo saqué mi Biblia propia, primera de Oliver 3:3, y les dije, ok, yo voy a ir a la iglesia cuando yo tenga 50 años. ¿Por qué? Porque yo pensaba que cuando ya tuviera 50 años yo ya había alcanzado mi propósito. Mi propósito era vengarme de mi papá que me dejó desde pequeño, asesinar a la persona que asesinó a mi mamá. Y recuerdo que ellas me dijeron, Oliver, la palabra de Dios dice, acuérdate de tu Creador en el tiempo de tu juventud, antes de que vengan los días malos. Luego de eso, mi Biblia ya no tenía más versículos, ya no tenía más páginas. Y ese día decidí ir a esa iglesia. Y recuerdo que al llegar a la iglesia había un varón, un tipo que había pasado por donde yo estaba pasando en ese momento. Había sido narcotraficante, había sido pandillero, había estado en el ocultismo, había vivido en la calle. Y yo vi como que Dios me puso un espejo y que me viera a mí mismo. Y ese día aquel joven que juró jamás llorar, que estaba lleno de rencor, vio al cielo y dijo, Señor, si tú existes, cámbiame. Porque si tú lo cambiaste a Él, yo también quiero cambiar. Y desde ese día soy una nueva criatura, me he caído, me he levantado y mi única mirada está en Jesucristo.